el concepto principal a partir del cual se basa el cálculo diferencial es el concepto de límite, ¿sí? Para Newton y para Leibniz, ellos fueron los primeros que se dieron cuenta que la ciencia y en particular la física necesitaba el concepto de cantidades arbitrariamente pequeñas, cantidades numéricas arbitrariamente pequeñas. Donde la palabra aquí importante es arbitrariamente pequeñas. O sea, epsilon mayor que 0, pero epsilon tendiendo a 0. Ese es el concepto principal, ¿sí? Entonces, Newton y Leibniz fueron los primeros que se dieron cuenta de más o menos darse cuenta que esto era el concepto que se necesitaba para describir la evolución física de la mayoría de procesos. Y eso es un límite, ¿sí? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar qué significa que haya unas cantidades numéricas arbitrariamente cercanas a otras. Aún así, a pesar de que esta gente desarrolló una matemática más o menos consistente y la usaron para resolver muchos problemas de mecánica y de física, ninguno de los dos escribió de una manera rigurosa la definición de lo que significaba un límite. Únicamente fue mucho después, a estos desarrollos acá los llamamos el nacimiento del cálculo. Eso es cuando nace el cálculo. Aquí nace el cálculo diferencial, con la publicación de estos libros. Mucho tiempo después, los matemáticos empezaron a mirar las ideas que estos físicos habían propuesto, y como muchas veces pasa, las matemáticas van detrás de la física. Sí, hace rato ya la gente había predicho la órbita de los planetas, cómo caía una piedra, etcétera, pero aún así no se había concretado de manera lógica y rigurosa estas ideas. Fue únicamente alrededor de 1870 cuando los matemáticos, en particular Cauchy, Bolzano y Weierstrass, fueron capaces de coger las ideas de estos físicos que ya tenían más o menos 200 años y las concretaron de manera rigurosa, y esa es la base de lo que les voy a mostrar hoy. En este momento nació lo que en matemáticas llamamos el análisis, ¿sí? Que es una de las ramas más grandes de la matemática. Entonces el cálculo se inventó a partir del descubrimiento o la formulación del concepto de límite. El cálculo se ha venido utilizando como la herramienta fundamental para describir y resolver los problemas a esta escala, sobre todo problemas de variables continuas. Y en el siglo XIX esas herramientas matemáticas se concretaron y se volvieron lo que ahora se llama el análisis. ¿Listo? Bueno. Entonces, el concepto de límite como tal, entonces, debe ser entendido como uno de los mayores logros de la humanidad. Uno de los grandes pasos intelectuales que logró la humanidad, y a partir de él pudimos tener casi que cualquier pedazo de tecnología que tenemos en este momento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. En general es una cosa muy sencilla, pero es muy importante. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces vamos a hablar de esto. Yo quiero que de una vez, primero que todo voy a demorarme un rato motivando por qué y cómo usamos los límites, antes de decir cómo los vamos a calcular y eso. Lo más importante es que ustedes entiendan para qué lo vemos, pero quiero que de una vez entiendan que la función principal de los límites es responder la siguiente pregunta. La función principal de los límites sirve para esto: ¿cómo se puede
La palabra que importante es esta, aproximar variables numéricas. Listo. Esa es la pregunta que responden los límites. Los límites son la herramienta que utilizamos en el cálculo para aproximar cosas. Y por eso los límites son fundamentales. La mayoría en la ingeniería y la ciencia se basa en hacer cálculos aproximados. La aproximación en matemáticas se usa a través de los límites. Calcular un límite no es un problema de álgebra. No es un problema de quitar una indeterminación, no es un problema de cancelar. No, límites no tienen nada que ver con álgebra. Que es como en la mayoría de gente se le enseña esto por primera vez. El límite es un problema de aproximación, ¿sí? Esta es la palabra fundamental. Cuando estemos calculando límites, esta es la palabra que vamos a usar. Vamos a aproximar cosas, ¿listo? Entonces les voy a mostrar, les voy a dar como un tour de lo que vamos a hacer con los límites en esta y en las siguientes clases para motivarlos y después entramos en materia, ¿listo? Entonces, es que lo primero que vamos a hacer, es vamos a escribir algo como esto. Vamos a escribir esta ecuación. Límite cuando x tiende a 1 de f de x igual a 0.6. Lo que eso va a significar, y voy a empezar a usar la palabra aproximar mucho, lo siguiente. Vamos a calcular el valor al cual se aproxima los valores de f de x cuando x se aproxima a 1. Y lo que queremos denotar es esto, que a medida que x se aproxima a 1, los valores de la función se aproximan más a 0.6. ¿Sí? Eso es un límite. A medida que x se aproxima a 1, los valores de la función se aproximan cada vez más a 0.6. Ese es el primer concepto que vamos a ver, lo vamos a ver hoy. ¿Listo? Este es el límite cuando x tiene un número de una función. Después, vamos a ver algo no muy interesante y lo vamos a escribir así. Vamos a decir que esta pequeña ecuación significa que cuando x se aproxima a 1.5, los valores de f de x se hacen arbitrariamente grandes. ¿Sí? Es esta situación. Cuando x se aproxima a 1.5, los valores de f de x se hacen arbitrariamente grandes. Eso lo vamos a escribir así. Vamos a decir que eso es un límite al infinito. Bueno. X se está aproximando a 1.5, los valores de f de x están creciendo sin límite. Un poco más interesante y un poco después vamos a ver esto es muy importante. Vamos a escribir esta ecuación que dice que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a 1. ¿Y eso qué va a significar? Que a medida que x se hace arbitrariamente grande, los valores de f de x se aproximan a 1. A medida que x se hace arbitrariamente grande, los valores de f de x se aproximan a 1. ¿Sí? Entonces observen como siempre uso las palabras arbitrariamente grande, arbitrariamente pequeño y aproximar, porque esas son las palabras claves para entender límites y esas son las palabras que ustedes más deben usar. Después vamos a definir la razón por la cual se inventaron los límites. Newton y Leibniz inventaron los límites para poder calcular la derivada, y la derivada es el tema central de esta clase. ¿Sí? Sin el concepto de límites hubiera sido imposible calcular la derivada. La derivada de f' de a es el límite de la tasa de cambio promedio. La tasa de cambio promedio ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular a qué se aproxima esta pendiente a medida que b se aproxima a a. ¿Sí? La pendiente es este número que esté acá. A medida que este b se aproxima a a, esa pendiente se aproxima a cierto número. ¿Sí? A medida que b sea más cerca, la pendiente se va a aproximar más a un número. Este número al cual se aproxima esa pendiente es el valor del límite y se llama la derivada. ¿Sí? Entonces, el límite se inventó para poder calcular esta derivada. Otra vez, estoy calculando la pendiente de esa línea roja a medida que b se aproxima a a. Este número que está acá se va a aproximar a
un número que voy a llamar f' de a. Es el límite cuando b se aproxima a de este cociente. Ese cociente es la pendiente de esa línea roja. A medida que b se aproxima a a, la línea roja cambia, la pendiente cambia, pero lo importante es que cada vez que b se hace más cerca a a, ese número, esa pendiente se aproxima a cierto número. ¿Sí? Ese es el límite y esa es la derivada. Para eso se inventaron los límites, para poder calcular eso. La recta secante entonces se vuelve una recta tangente y la pendiente y la derivada, perdón, es precisamente la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Entonces los límites los vamos a usar para definir el concepto central de la clase. En cálculo 2 ustedes van a hacer muchos límites. Todo cálculo 2 ustedes van a hacer límites. Una de las primeras cosas que ustedes van a hacer, que es una cosa muy sorprendente, es aprender a sumar una cantidad infinita de números. ¿Sí? Ustedes saben sumar 2, 3, 4, 5, 10 números, pero una de las cosas que van a hacer en cálculo 2 es van a aprender a sumar. ¿Qué significa sumar una lista infinita de números? Y esa suma de una lista infinita de números es precisamente un límite. Es tratar de calcular a qué se aproxima esta suma finita a medida que el número de términos en la suma se hace cada vez más grande, arbitrariamente grande. Entonces, uno lo que hace es que, uno empieza a considerar sumas cada vez mayores. Por ejemplo, ahí estoy sumando 8 términos, un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo. Y ustedes van a aprender a darse cuenta que es algo muy mágico, que es que a medida que aumente esa lista, más grande, más grande, más grande, más grande, esa suma da 1. ¿Sí? A pesar de que estoy sumando infinitos números positivos, cuando yo sea capaz de sumarlos todos, esa suma da 1. ¿Sí? Y eso es un límite. Ese tema se llama series infinitas, que es parte del título del libro de cálculo que escribió Newton. ¿Sí? Estas preguntas están desde el origen del cálculo. ¿Cómo escribir una suma infinita de números? Eso lo van a hacer en cálculo 2. Después en cálculo 2 van a explorar el segundo tema, la segunda herramienta fundamental del cálculo diferencial, que es la integral definida. La integral definida es también una suma infinita. ¿Sí? Se expresa como el límite de lo siguiente. La integral definida se puede entender como el área bajo la curva. Aquí tengo la función seno de x y yo quiero saber cuánto es el área bajo la curva azul para x entre 0 y 3 pi medios. ¿Sí? La forma en que ustedes lo van a hacer es, van a hacer unos rectángulos, los rectángulos que están ahí, y van a sumar esa área roja. ¿Sí? Y van a hacer eso a medida de que el número de rectángulos se va para infinito, o el ancho de los rectángulos tiende a 0. Y se van a dar cuenta que es que el área de esos rectángulos se aproxima cada vez más a cierto número, y se va a aproximar cada vez más exactamente al área bajo la curva. Eso es un límite. ¿Sí? Entonces, la integral definida es un límite. La integral definida es el límite cuando el ancho de los rectángulos tiende a 0 de la suma del área de los rectángulos. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Entonces, el concepto de límite es fundamental para todo lo que ustedes van a ver en cálculo integral. Algunos de ustedes, ojalá todos, van a ver matemáticas especiales. Ahí les van a mostrar uno de los pedazos de matemática aplicada más importante de la ciencia moderna. Y es el siguiente. Yo les había dicho que las funciones trigonométricas, después de su invención, se volvieron importantes no porque sirven para resolver triángulos, sino para otra cosa. La otra cosa es esto. Resulta, y esto era difícil de adivinar, resulta que si yo tengo cualquier función azul, una función f, esa función f, hay una forma muy sencilla de aproximarla, ojo a la palabra aproximarla, como la suma de un montón de funciones trigonométricas. ¿Sí? Si yo
considero las funciones trigonométricas seno de kx y coseno de kx y lo multiplico por unos coeficientes apropiados, yo puedo aproximar cualquier función como una suma de funciones trigonométricas. Aquí dice que la función es entonces el límite cuando n tiende a infinito de una suma de funciones trigonométricas. Y a medida que n sea más grande, tan grande como yo quiera, esta suma, que es la función amarilla, se va a aproximar cada vez más a la función azul. Ese descubrimiento matemático que ocurrió en el siglo XIX es la base fundamental de absolutamente todas nuestras telecomunicaciones. Porque ¿qué es lo que dice ahí? Aquí dice que cualquier señal se puede aproximar mediante una serie de pulsos periódicos. O sea, es decir, cualquier conversación telefónica se puede expresar mediante una señal electromagnética. O cualquier programa de televisión, o cualquier llamada de celular, o cualquier imagen de JPG, lo que sea, ¿sí? Entonces, este límite es la base del desarrollo moderno de las telecomunicaciones. Y gran parte pues de lo que usamos hoy en día. ¿Listo? Eso lo van a ver en matemáticas especiales. Es un límite. La mayoría de ustedes, sobre todo los que estudian ingeniería de cosas, que ya llamamos por ingeniería mecánica, ingeniería civil, van a resolver problemas de ese tipo. Si usted alguna vez tiene que diseñar un edificio, un puente, un canal, un carro, un elemento de una máquina, lo que sea, usted tiene que calcular, por ejemplo, si yo tengo esta viga aquí, yo tengo que saber esa viga cuánto va a resistir. Dado el peso que tiene el edificio encima, yo tengo que saber cuáles son los esfuerzos a los cuales está sometido esa viga, cuáles son las deflexiones y asegurarme ni que esos esfuerzos ni que esas deflexiones superen los máximos especificados o los máximos posibles. Entonces yo tengo que calcular, dado el peso, aquí está, eso es una viga, dado el peso sobre la viga, tengo que calcular en todas las partes de esa viga cuál es el esfuerzo y cuánto se deflecta la viga. Eso es casi que la operación fundamental de un ingeniero civil, para eso son en estructuras, ¿sí? Dada una cantidad de fuerzas, calcular eso. Bueno, la forma en que se hace eso es en un computador. Y ustedes van a entrar en un computador, las fuerzas, las dimensiones, el material y ¡pam! Ese computador lo que va a hacer es va a coger la viga y la va a partir en pedacitos. Y va a escribir las ecuaciones del medio continuo en cada uno de esos triangulitos. Y las va a resolver. Hay 200 ecuaciones que hay que resolver simultáneamente, eso se hace en un momentico y calcula. Pero el punto principal es que ese cálculo se hace cada vez más, ese cálculo es cada vez una mejor aproximación a medida que el tamaño de los triangulitos tiende a cero. Eso es un límite. Cualquier cálculo aproximado que ustedes van a hacer en ingeniería en el resto de sus carreras es un límite, porque usted está tratando de aproximar cuáles son los esfuerzos de esta viga, a medida que la información sobre esa viga se hace mejor, a medida que los triangulitos se hacen cada vez más pequeños. Eso es un límite, ¿sí? Absolutamente todos los cálculos aproximados que ustedes van a hacer serán cálculos de límites. Entonces, el concepto de límite es una cosa gigante, amplísima, que va mucho más de tratar de cancelar una indeterminación, que es es como a la mayoría de gente se lo enseñan así, ¿sí? El concepto de límite no tiene nada que ver con el álgebra. El concepto de límite tiene que ver con cómo aproximar una función a medida que la variable independiente se aproxima a algo. ¿Listo?